Que el Señor Jesucristo me le bendiga grande y maravillosamente en esta mañana de domingo, que tenemos la bendición de poder estar aquí en esta casa de oración, alabando y glorificando el santo nombre del Señor. Y poder también recibir el mensaje, la palabra del Señor, ese mensaje que nutre nuestra alma. El mensaje que hoy quiero compartir es un mensaje que nace de una anécdota, de una situación que me llevó días atrás, que me sucedió días atrás. Andaba con un compañero de trabajo y el compañero de trabajo comenzamos a platicar y en la plática en la que nosotros teníamos, me comentó de que él había sido cristiano y que actualmente se encontraba él descarriado y que hacía 7 años esa persona se había apartado de los caminos del Señor. Yo le preguntaba que por qué él se había apartado de los caminos del Señor. Y él me decía, es una historia un poquito larga, pero no importa, tenemos tiempo para platicar. Así que, compártamela, ¿cuál es la historia del por qué usted decidió apartarse de los caminos del Señor? Y él contaba, dentro de lo que me contaba él de su vida, de que él había crecido en un hogar cristiano y que él desde muy joven había servido bastante en el Señor y que la iglesia donde él se congregaba llegó a ser hasta líder de jóvenes. Y había tenido también otros cargos dentro de lo que era la iglesia. Pero la iglesia donde él se congregó era una de esas iglesias que tienen modalidad de misión, o sea que hay varias iglesias que pertenecen a esa misión, y esa misión en particular tiene una práctica que a lo personal, ¿verdad? No la comparto, ¿verdad? Y la práctica es de que los pastores los rotan cada 5 años, los están rotando. Obviamente ellos pues, quizás han de tener su estrategia del por qué hacen ese tipo de práctica así, ¿no? Pensaría yo de que es una práctica en la que buscan ellos de que los pastores no tomen un arraigo tanto en la congregación, de manera que a futuro les pueda robar esa congregación y esa congregación salga de la misión. Entonces, ellos procuran cerrar esa parte en las iglesias de manera de mantener su misión cerrada y que pastores no les vayan a robar congregaciones. Práctica que no es necesario, pues, ¿verdad? Al final la gente lo que se le tiene que inculcar es el amor a Cristo y no amor a un pastor. Si una congregación está enamorada de Dios, va a poder cambiar el pastor que sea, la iglesia por cualquier motivo que sea, y la iglesia siempre se va a mantener, porque no se debe de crear ese arraigo con el pastor, sino con Cristo Jesús. Pablo decía, arraigados y cimentados en la roca que es Cristo. Amén. Entonces, eso es lo bíblico. Pero bueno, ¿verdad? Ellos tienen esa práctica. Y en esa situación llegó un pastor, ¿verdad? En esa rotación llegó un pastor. Y este pastor, al parecer, como que él llegó con su, por decirlo así, con su equipo de trabajo. Y entonces lo primero que hizo fue entonces los puestos claves, el líder de alabanza, lo bancó, puso él su líder de alabanza, el líder de jóvenes lo bancó, puso su líder de confianza, el líder de las células lo bancó y puso el de su confianza. Y entonces, así como los presidentes llegan, ¿verdad? Y quitan a todos los ministros y ponen sus ministros, pues así llegó este pastor también a ese lugar. Y obviamente de los bancados era el compañero de trabajo. Y entonces él, al mirar esa situación en el que le quitaron su ministerio, en el que él trabajaba, entonces él dijo, pues entonces me voy. Y se fue de la iglesia. Y obviamente se descarrió. Y han pasado
más de 7 años, en los cuales él no ha vuelto a los caminos del Señor. Mientras él contaba su historia, yo estaba en ese momento pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué palabra darle a este varón en esa situación? Porque uno podría pensar y decir, bueno, qué injusto lo que le hicieron a él, ¿no? Sí, verlo, ¿no? De que fue injusto, o sea, quitarlo solamente porque al pastor le plació, para poner al de su confianza, a aquel al cual ni siquiera lo conocían, sino que simple y sencillamente era de su confianza, pero no lo conocían los demás, a tener que comenzar de nuevo todo. Pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué palabras darle a este varón? Y de ahí, hermanos, es como nace entonces este versículo, este mensaje, ¿verdad? Porque decía yo en ese momento, ¿cuántos cristianos están descarriados? Y están descarriados precisamente por esta misma situación, que es una situación en la cual es muy común, ¿verdad? Muy común. Personas que se van porque perdieron o por decir así, le quitaron su privilegio de servir. Y dijeron, como me hicieron injusticia, entonces me voy. Y se descarrían por eso. ¿Cuántos? Pensaría yo que muchos cristianos están así, descarriados por esta situación. Quiero que me acompañen en Mateo capítulo número 25, verso 14. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo 14, Mateo 25, 14, perdón. Dice la palabra del Señor, la cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la iglesia. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Mire que el Señor Jesús habla y dice, el reino de los cielos es semejante a un señor que llamó a sus siervos y le repartió, dice, ¿no? Le repartió de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su capacidad. Llamó a 3 siervos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Hay otro pasaje en el Evangelio donde dice que llamó a 10 siervos y a cada uno le dio un talento. O sea, si el Señor Jesús hubiese puesto el ejemplo de un señor que llamó a 20 siervos, a estos 20 siervos a todos les hubiera dado. O sea, el Señor le da a todos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Señor le da a todos. O sea, no puede decir alguien, a mí Dios no me dio. Por supuesto que sí, a todos. O sea, esa es la parte esencial ahí, que el Señor le da a todos. Llamó a 3 y a 3 les dio, conforme a su capacidad. Al que tenía más capacidad le dio más, al que tenía menos capacidad le dio menos, y al que tenía poquita capacidad le dio, pero a todos le dio. Amén. Ahora, con eso, hermanos, uno podría entonces venir y decir, ok, hay diversas formas de cómo uno puede servir al Señor, y eso es lo que uno identifica en lo que es la iglesia y en lo que también uno encuentra en la palabra del Señor. Vayámonos ahí al primer libro de las Crónicas, capítulo número 16. Primer libro de las Crónicas. Dice la palabra del Señor. Primer libro de las Crónicas, capítulo 15, verso 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari,
y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, a Midnias, a Obed-Edom y a Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán eran los cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías, Benaía, con salterios sobre Alamot, Matatías, Elifeleu, Midnias, Obed-Edom, Jehiel y Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenaías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Aquí viene David, y obviamente David, él siendo músico y que inventaba instrumentos musicales con los cuales alabar el nombre del Señor, está en el proceso en el cual dice, voy a traer el arca del pacto, lo voy a traer a Jerusalén. Y se lo propuso en su corazón llevarlo a Jerusalén. Y una vez que lo estableció el tabernáculo de reunión en Jerusalén, dijo, pero que no quede sola, ¿verdad? Sí, solamente por quedar como ha quedado durante todo este tiempo, ¿verdad? Que solo estaban los sacerdotes ahí ofreciendo sacrificios, y el único sonido que se escuchaba ahí nada más es el quemar de la leña sobre el altar y los chillidos o los bramidos de los animales al momento que los degollaban, sino que hubiera alegría también en ese momento. Y dijo, bueno, entonces, de los levitas, que obviamente eran los que servían en el tabernáculo, en el tabernáculo, David dice que se le ponga también músicos, cantores y de instrumento, y le dice que llame. Y obviamente, ¿a quiénes cree que llamaron? A estos. ¿Y por qué cree que llamaron a estos? Porque estos eran los que ellos tenían el talento de la música. O sea, no los llamaron solamente por llamarlos, solamente porque les caía bien, no, porque tenían el talento de la música. Y vea usted que aquí lo que mencionan son familias, o sea, porque obviamente esto es algo que se da por entendido, que hay talentos que se heredan. Y en especial el talento de la música es un talento que se hereda, que ya viene por familias. Entonces, vemos nosotros que hay talentos con los cuales se nace ya naturalmente, ya desde que la criatura nace, ya viene con ese talento, ¿no? Como el que le gusta pintar, es un talento con el que se nace. Y así pueden haber otros talentos con los cuales se puede, con lo que ya se nace, ya viene parte implícita en el carácter de la persona. La vez pasada me tocó ir a la celebración del Día del Padre a la escuela donde está mi hijo mayor. Y quienes dirigieron el acto no fueron maestros, fueron dos jóvenes del colegio, alumnos de ahí. Y mire, esa cipota que estaba ahí, nosotros los hondureños le dimos cipota a los muchachos, ¿verdad? Una interacción que tuvo esa muchacha, ¿no? Yo la miraba y decía, wow, o sea, esa es parte natural de ella, ¿no? En la forma en cómo se expresaba, no se ponía nerviosa, no se trababa, me trabo más yo. Esa muchacha, una elocuencia de palabras, no susurraba, hablaba bien, articulaba bien las palabras, o sea, una desenvoltura ahí en ese momento, ¿no? Del desarrollo del evento. Es parte natural, hay gente que así es, ya lo trae,
naturalmente a lo que va a traer. Entonces, hay talentos que ya vienen naturales en el carácter de la persona, en las habilidades que trae cada persona. Y vemos nosotros cómo está ahí. Vámonos a Hechos capítulo número 6, verso 3. Dice la palabra del Señor: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nos saltamos ahí. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Vemos aquí por decir así, estos talentos, ¿no? En este momento está una situación ahí en la iglesia en la cual la gente comienza a quejarse porque no había una atención equitativa en todos. Entonces vienen los apóstoles y dicen: nosotros no podemos a dedicarnos a lo que es la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios y a tener que estar atendiendo también. Entonces, que hayan otras personas que se dediquen a atender a la gente y nosotros nos vamos a encargar de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Y le pareció bien a la gente. Ahora, ¿qué características tenían que tener estos siervos? No, estas personas a las cuales... Varones de buen testimonio. El tener buen testimonio no es algo con lo que se nace, ¿verdad? No es un don natural. No, es algo que se construye con el tiempo, ¿no? Buen testimonio. ¿Qué dice también? Llenos del Espíritu Santo. O sea, no nacemos nosotros llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso? Con la búsqueda de la presencia del Señor. Y de sabiduría, dice. Tampoco, no es que se nace con la sabiduría, sino que eso se construye con el tiempo, con el estudio de la palabra, del Señor. Entonces, vemos nosotros aquí talentos con los que se edifican, talentos con los que se perfeccionan, talentos con los que se hacen, ¿no? No se nace, se hacen. Se construyen, se buscan. Amén. En este caso, a estos varones lo buscaron ahí. Y lo buscaron con esto, ¿no? O sea, le dieron ese privilegio de servir, teniendo esas características. Vemos nosotros talentos con los que se nacen, talentos que se hacen, que se buscan, con la entrega, con la búsqueda de la presencia del Señor. Y obviamente también están los dones espirituales. Eso está en 1 Corintios capítulo 12. ¿Amén? Dice la palabra del Señor. Pablo hablaba y decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces vemos nosotros aquí también, estamos hablando de, por decirlo así, de dones espirituales. Lo que da Dios, lo que da el Señor, son manifestaciones y que se dan para provecho. Entonces vea usted, dones con los que se nacen, ya los trae las habilidades para poder hacer algo.
Dones con los que uno, con la búsqueda y la entrega del Señor, los va a obtener. Y también están lo de los dones espirituales, que son lo que da el Espíritu Santo y lo va a dar, obviamente, a aquella persona que lo anhele en su corazón. Pablo hablaba acerca de anhelar los mejores dones. Y que el Espíritu Santo los va a dar como Él quiere. Entonces, los va a dar a la persona, va a utilizar a la persona. Amén. Entonces, tenemos también eso. Ahora, nos vamos a ir allá a Mateo, capítulo 28, verso 16. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí ya tenemos nosotros también un llamado. ¿Un llamado de parte de quién? Del mismo Señor Jesucristo. Amén. Un llamado del mismo Señor. ¿Cuál? El de ir y predicar la palabra del Señor. El de ir y predicar la palabra del Señor. Un llamado. Un llamado no de un pastor, de un obispo, de un apóstol. No, un llamado directamente de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre. Amén. Mire, un llamado. ¿Cuál? El de predicar la palabra del Señor. Entonces vea usted, recapitulando, ¿no?, lo que habíamos mencionado anteriormente. Alguien puede nacer con dones y talentos. Pero no solamente porque nace con dones y talentos, es que va a venir la persona y va a decir: ok, como yo tengo ese don, ¿verdad? Yo nací ya, ¿verdad? Entonces voy a venir y me voy a poner acá, ¿verdad? Y solamente porque tengo ese don, ¿verdad? Me voy a poner acá, ¿verdad? Y voy a empezar yo. Olvídese. No, ¿qué tengo que hacer? Tengo que practicar. Tengo que aprender y practicar. Y el aprender y practicar me va a ayudar a perfeccionar y así entonces poder yo ejecutar ese instrumento. Entonces, necesito yo, entonces, tengo el don, pero tengo que perfeccionarlo. En el otro en el que se hace, el de tener un buen testimonio, yo lo voy a construir con el tiempo, con mi conducta, cuidando yo mi conducta. De esa manera yo voy a construir un buen testimonio. Con el tiempo yo voy a darme a conocer como un buen testimonio. Amén. Con el tiempo yo lo voy a construir. Con los dones espirituales, puede ser que rápidamente yo reciba dones espirituales. Hay personas que rápido reciben los dones espirituales y tienen que trabajarlo para irlo perfeccionando también. Y se necesita mucho el estudio de la palabra de Dios también para saberse guiar de esa manera y desenvolverlo bien en lo que es el desarrollo de los dones espirituales, para no tener el peligro de que sea usado también por el enemigo. Ahora, con lo que es la predicación de Jesucristo, necesita uno un proceso. ¿Será que una persona dice: yo acepté a Jesucristo, pero como ya recibí el llamado, ¿verdad? Ya soy cristiano, recibo el llamado. ¿Cuál llamado? El de predicar la palabra de Dios. Y decir a la persona: tengo que esperarme un año para comenzar a predicar la palabra de Dios, porque en un año me voy a preparar. ¿Será necesario eso? Alguien podría pensar: sí. Yo le digo: no. Para predicar de Jesucristo, es más, yo podría predicar de Jesucristo, tal vez solo conociendo un pasaje de la Biblia. Tal vez solo me sé el pasaje más famoso de la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
y con ese pasaje poder evangelizar. Solo ese pasaje me sé nada más. Porque cuando me convertí a Cristo me regalaron, ¿verdad? El chiquitito aquel de que venía a San Juan, ¿verdad? Y me leí San Juan, fue lo primerito que me leí. Y me encontré con ese pasaje y fue el pasaje que se me quedó. Y con ese pasaje, predicarle a todo mundo. Solo con ese pasaje. Le predico hoy a una persona. Y le predico en la tarde a otra persona. Y mañana le predico con otra. Solamente con ese pasaje. ¿Puede una persona predicar? Sí puede predicar de Jesucristo. Hay algo más todavía. Con el testimonio. Contarle a la gente el testimonio de lo que Dios ha hecho en su corazón. De lo que Dios ha hecho en su vida, de la restauración que Dios ha hecho, de donde Dios lo sacó del lodo cenagoso, lo sacó, lo limpió y le mudó la apariencia. Y con eso puede predicar la palabra del Señor. Por supuesto que sí, no necesita ser un doctor de la ley, porque no es que tampoco va a ir a pelear. No es que tampoco va a ir, ¿verdad?, a pelearse con otros doctores de la ley. Va a predicar de Jesucristo. Va a predicar de lo que Dios ha hecho en su corazón. No necesita tener experiencia. Hay, pero infinidad de testimonios de personas recién convertidas y recién convertidas predicaron de Jesucristo y multitudes se convirtieron porque vieron a una persona a la cual Dios cambió, a la cual Dios transformó. Y eso vale más que 1000 palabras elocuentes de un doctor de la ley. Entonces, cuando nosotros venimos y entonces nos regresamos, hermanos, al pasaje aquel donde nosotros leemos, donde dice Jesucristo, el Señor llamó a sus siervos y a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Si nosotros le queremos poner nombres a esos talentos, al que le entregó 1, ¿cuál cree usted que sea entonces el nombre de ese talento? Predicar la palabra del Señor, la gran comisión. Ese era. Ese es el talento 1. Al que recibió 2, recibió la gran comisión y recibió otro más también. Póngale nombre, cualquiera que sea, diácono, músico, cantor, el del aseo, el de la puerta, el del portón, el de niños, lo que sea. Le pone nombre también. Pero recibió el de la gran comisión. Y el que recibió 5, pues recibió el de la gran comisión. Y a los otros póngale los nombres que quiera. Maestro de niños, líder de jóvenes, director de alabanza, diácono o líder de grupo de crecimiento. Pero el que recibió, ¿cuál fue? El primerito que recibió, la gran comisión. Ahí está. Los 3 recibieron el 1, el de la gran comisión. Los otros son, como quien dice, los otros a los cuales usted le puede poner nombre. Pero todos los cristianos hemos recibido el llamado de la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos. Aquí nadie puede decir, no, yo no lo recibí. Si lo recibió, claro que sí. Es un llamado para todo cristiano. Entonces, todos los otros, que va a depender ya sea de un don natural que trae el talento de la música, o trae el talento de la elocuencia. Y entonces, como es elocuente de palabras, es dinámico, ¿verdad? Y entonces lo pusieron como líder de jóvenes, para que esa creatividad y esa elocuencia haga que se motiven los jóvenes, y entonces lo puso ahí, ¿verdad? Y trae el talento de la música, lo trae ya. O el otro, ¿verdad? El paradiácono, ¿verdad? De buen testimonio, poderoso en el espíritu, poderoso en sabiduría, ¿verdad? Y entonces tiene ese llamado. O un don espiritual, recibió
recibió palabra de sabiduría o palabra de ciencia o el don de profecía, lo recibió y lo tiene ahí, cualquiera que sea de todos esos ahí. Y por alguna razón, se quita esos. Lo quitan. Lo primerito que viene el corazón y le dice, qué barbaridad, qué injusticia la que te hicieron, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y comienza a trabajarle la mente, ¿verdad? Que no, que fue injusto que te quitaron, ¿verdad? Porque no había razón, porque hay preferencia, ¿verdad? Y entonces comienza a trabajarlo y a tocarle, ¿sabe qué? A tocarle el orgullo. A tocarle el orgullo. Y entonces el orgullo comienza a hacer su labor también ahí. Mateo capítulo número 11. Mateo 11, 28. El Señor nos dice a nosotros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo que el Señor a nosotros nos dice. Yo siempre he dicho algo, una virtud que debe tener un siervo del Señor, importantísima, es la humildad. Esa es la primera virtud que debe tener un siervo de Dios, ser humilde. Y el Señor Jesús nos hace ese llamado de que vengamos a Él, todos los trabajados y cargados, dice, que yo os haré descansar y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque eso dice que nos ayuda ¿para qué? Para hallar descanso. No hay nada mejor que ser humilde y no estar cargado. Mire, el orgulloso anda cargado porque anda cargando, pensando y preocupado, ¿verdad?, en todo aquello que tiene que ver con su orgullo. Y obviamente eso va a ir acompañado también de la arrogancia. El que es orgulloso es arrogante también. Y eso se convierte en una losa pesada. El orgulloso y el arrogante siempre va a andar cargado. El humilde siempre va a andar descansado. Porque todo aquello que represente carga, mire, se lo va a hacer a un lado y le va a decir, Señor, ¿verdad? Que ando una carga, ¿verdad? Porque como tú me dices, ¿verdad? De que yo venga a ti, ¿verdad? Me la voy a descargar y te la voy a depositar porque tú sabes cómo hacer para llevar esta carga. Eso llámese cualquier tipo de prejuicio que pueda, ¿verdad?, estarle trabajando en la mente. Ay, que tienen preferencia con aquel, ¿verdad? Y como por la preferencia, entonces me quitaron, ¿verdad?, mi privilegio. Y, mire, ese talento uno, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es? La gran comisión, ese talento uno, que recibió aquel, que recibió uno, sí, ese, y que el que recibió 2 también lo recibió, y el que recibió 5 también lo recibió. Sí, ese talento de la gran comisión, mire, y el que recibió 1, ¿sabe qué hizo? Lo fue y lo enterró, dice. Terrible, ¿va? Sí, ese talento, créame, podría ser que por temas de disciplina es que los otros, ¿verdad?, los perdió por temas de disciplina. Pero ¿usted cree que ese se pierde? ¿Usted cree que puede haber un pastor que le vaya a poner un zipper a una persona que está en disciplina y le dice, mire, lo pongo en disciplina a usted, mire, hermano Jacinto, lo pongo en disciplina porque usted, ¿verdad?, pecó, ¿verdad? Y usted va a entrar en ese proceso de disciplina. Pero también le voy a poner un zipper en la boca para que usted tampoco predique. ¿Usted cree que un pastor puede hacer eso? No lo puede hacer, no puede callar. Mire, esa persona puede estar en disciplina y aún así, estando en disciplina, puede predicar la palabra del Señor. Alguien podría decir, ¿cómo puede ser pastor, verdad? ¡Herejía! No, o sea,
La disciplina dura. ¿El pecado cuánto va a durar? ¿Cuánto dura el pecado? ¿Cuánto dura el pecado? Mire, el pecado va a durar hasta que la persona se arrepienta. Y le aseguro que sucede, ¿no? Que una persona al hermano Jacinto lo ponen en disciplina hoy porque pecó la semana pasada. Y en el momento que lo están poniendo en disciplina, el hermano Jacinto ya pidió perdón al Señor. ¿Y usted cree que anda con el pecado? Nosotros que somos, ¿verdad?, los que queremos, ¿verdad?, señalarle y remarcarle, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad? Y hasta que le pongan la cinta aquí, ¿verdad? No, hombre. El momento que le pidió perdón al Señor, ahí se olvidó los pecados. El Señor se olvida de los pecados. O sea, no lo vamos a ver solamente porque está en disciplina. ¡Hombre, pecador! La disciplina es necesaria, sí, es importante. Pero quizás en el momento que se le pone la disciplina, esa persona ya le pidió perdón al Señor. Entonces, ¿qué estorbo hay? Como para que esa persona pueda predicar la palabra del Señor. Y ningún pastor va a cerrarle la boca a una persona y va a decir, usted como está en disciplina, ¿verdad? Cuidadito lo miro que anda predicando. Cuidadito lo miro que usted anda, ¿verdad?, hablando y compartiendo la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser? Porque eso no se puede, no se puede. El mismo Señor Jesucristo decía, si callan, las piedras hablarán. Porque la predicación de la palabra del Señor se tiene que dar, hermanos. Mire lo que hablaba Pablo. Mire. Vamos a leer ahí. Filipenses capítulo número 1. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Vea usted lo que decía mismo Pablo, el hombre más predicador que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. No importa cómo se predique, sea por contienda o por envidia, el nombre de Cristo es anunciado. Ese talento uno, aunque una persona diga, me quitaron por, ¿verdad?, por preferencia, por afinidad me quitaron los otros, pero ¿y ese cómo se lo quitan? ¿Cómo se lo quitan? No hay forma. No hay forma que alguien se lo quite. Usted por alguna razón, sea lo que sea, podría usted perder un privilegio de servir, pero la gran comisión no se puede perder de ninguna forma. No hay pastor que pueda decir, lo pongo en disciplina. Pero ese es el que, mire, ¿qué es lo que hace la gente? Lo agarra y lo va a enterrar. Porque la gente lo que anda buscando más es llamar la atención. Él le gusta el nombramiento de los hombres. ¿Por qué el nombramiento de Dios no le damos importancia? Porque la gente dice, ay, me quitaron, ¿verdad?, mis privilegios por la preferencia de otros, ¿verdad? Y entonces me voy de la iglesia. Y se van de la iglesia porque perdieron sus privilegios. ¿Y la gran comisión? ¿La perdió? ¿No la perdió? Porque no siguió trabajando entonces en la gran comisión. Mire, todos los otros son para administración de la iglesia. En cambio, la gran comisión no es para administración de la iglesia. La gran comisión es para trabajar en el negocio del Señor. ¿Y cuál es el negocio del Señor? Salvar las almas. Queremos servir al Señor, hermanos. Pues entonces trabajemos en la gran comisión. Eso es servir al Señor. Ay, pero venimos nosotros, ¿verdad? Y pensamos, ¿verdad? Que, no, hombre.
Uno puede venir acá, mire, y tocar un instrumento de esos aquí, pero eso es ministrar la presencia del Señor. Pero eso, ¿qué de más? O sea, le aseguro una cosa. En el cielo hay ángeles que cantan mucho más bonito que nosotros y mucho más afinaditos que nosotros. O sea, no es que el Señor está mendigando alabanza tampoco, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en el cielo hay millones de ángeles que le alaban día y noche. Y nosotros, por media hora que venimos nosotros a cantarle al Señor y hasta de mala gana venimos a cantarle al Señor. El hermano dice, levanten la mano. Eso es levantar la mano. Levantar la mano. Hasta eso nos da pereza levantar la mano. A media horita, ¿verdad? De alabanza, de mala gana. Ya nos creemos nosotros, ¿verdad? No, hombre. Eso, ve. Trabajar en la gran comisión. ¿Por qué no ser humilde y decir, bueno, me quitaron los privilegios, pero la predicación de la palabra de Dios, esa sí no me la puede quitar nadie? ¿Por qué no peleamos por ese talento? ¿Por qué no peleamos por ese don? Pero nos peleamos por los otros, pero por ese no. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? Que no se pierde por nada. No va a cambiar por nada. Ya puede ser, ¿verdad?, que esos dones, por alguna razón, sea lo que sea por disciplina, ¿verdad?, o sea por injusticia, ¿verdad?, no los tiene. Si son de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Irrevocable, dice que son los dones. Dios los va a dar en algún momento, los va a restituir nuevamente. Porque si es de Dios, Dios los va a dar. Lo va a reponer nada más. ¿Por qué no pasar la prueba de humildad? ¿Por qué no pasar esa prueba de humildad? Me lo quité, lo perdí ese don, ¿verdad? Por injusticia. Voy a seguir trabajando en el que no me lo pueden quitar, ¿verdad? Voy a seguir trabajando en la predicación de la palabra del Señor. Si es de Dios, voy a ser restituido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Dios es justo? Amén. Claro que sí, Dios va a hacer justicia. Va a ser restituido. Y de eso no le ponga duda, porque Dios dice así, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ser humilde. Es una prueba de humildad esa. De continuar, de perseverar, de seguir trabajando. Es como me quitaron mis privilegios, ya no sirvo en la iglesia. Ya no puedo servir en la iglesia porque me quitaron los privilegios. Sí, pero el de la gran comisión no se la pueden quitar. Como le digo, no hay pastor que pueda quitarle ese llamamiento a una persona. No hay. No hay. ¿Por qué no pelear? ¿Por qué no seguir trabajando y luchando en ese? Hechos capítulo 6, 8. Dice la palabra del Señor, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cecilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijesen
que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pasémonos al capítulo 7, verso 54. Capítulo 7, verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. El diácono Esteban murió no por ser diácono. El diácono Esteban murió por predicar la palabra del Señor, por cumplir la gran comisión. Por eso murió. No, que predicar la palabra de Dios, no. Nadie lo ve como un talento. Nadie lo ve como un privilegio. Nadie lo ve como un ministerio para trabajar y para servir al Señor. El ministerio más importante para un cristiano, y ningún cristiano lo valora y lo ve como tal. Si sacamos pecho, sí, no, es que verdad, yo soy líder de grupo de crecimiento, sí, que yo soy líder de jóvenes, sí, no, es que yo soy, verdad, el batero, yo soy el del piano, yo soy el de la guitarra, no, sí, verdad. Si presumimos los otros el predicar la palabra del Señor, ¿por qué nadie lo presume? Porque nadie lo ve como el don más importante, el talento más importante para que un cristiano lo trabaje. Pero si hay un montón que se van de la iglesia porque pierden los privilegios, se van de las iglesias, ya sea porque lo ponen en disciplina, dicen: no acepto disciplina, y se va y deja botados los ministerios. O dice: me quitaron los privilegios por preferencias, y se van de las iglesias y se descarrían. ¿Cuánto cristiano está descarriado por estas condiciones? Pensaría yo que hay muchos cristianos que están descarriados. ¿Y por qué no valoraron ese talento? Que ese talento nadie se los quitó y que nadie se los pudo haber quitado. ¿Por qué no siguieron? Si eran siervos del Altísimo, hubieran seguido trabajando en ese ministerio que sí, el mismo Señor Jesucristo dijo: por tanto, id y predicad el Evangelio. Ese talento, ese don que hemos recibido, ese llamamiento, irrevocable es el llamamiento, dice, ese llamamiento que hemos recibido de Dios, de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué no le prestamos atención y por qué no le damos importancia, hermanos? Créanme que es importantísimo que nosotros hagamos conciencia y que valoremos. Mire, antes de tener privilegios en la iglesia, sepa usted que usted ya tiene un talento aquí. Todos aquí ya tenemos un talento y un don recibido de Dios, no dado por mí. No porque tuvo la suerte de nacer en una familia con el cual le heredó ese talento. No, simple y sencillamente porque Dios mismo ya nos lo dio a todos. Todos aquí tenemos ese. ¿Cuál? El de la gran comisión. Amén. ¿Verdad? Así que, si en alguna situación usted se siente en la injusticia, ¿verdad?, de que usted ya no tiene un privilegio,
o por que usted, ¿verdad?, por disciplina ya no tiene un privilegio. No se vaya a ir llorando diciendo que ya no tiene, ¿verdad?, privilegios para servir cuando sí lo tiene. Y lo que tiene que hacer es valorar, es que Dios mismo se lo dio. Y ese es el llamado para toda la iglesia y para todos aquellos que tengan la bendición también de poder recibir este mensaje, ¿verdad?, a través de, ¿verdad?, de las redes sociales, y que espero que sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Ríndale fuertes palmas al Señor. Y recuerde de verdad que el Espíritu y la iglesia dicen ven, y nosotros decimos amén. Ven pronto, Señor Jesús. Ríndale palmas fuertes.